Los protagonistas de las noticias en la línea. Le damos la bienvenida en Antioquia Amanece el legado a... Saludamos al representante a la Cámara electo por Pacto Histórico, Alejandro Toro, y está con nosotros aquí en Antioquia Amanece el legado. Representante, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Luisa Fernanda, un abrazo para ti, para todos los oyentes, las personas que se conectan por las redes sociales a este programa. Pues ya tuvimos conocimiento, representante, de lo que fue precisamente la posesión o el acto de posesión de ustedes ahí al interior del Congreso de la República y sobre todo de la Cámara de Representantes. Pero que sea usted quien nos cuente cómo se vivió la jornada, cómo la percibió usted llegando apenas a ocupar ese espacio o esa curula ahí al interior de la Cámara de Representantes. Bueno, lo primero es que uno quisiera que fueran diferentes las formas. Pues doy una anécdota corta. Fue mi mamá y mi hija, los que somos nuevos, imaginábamos que había un asunto más emotivo, una campaña larga, compleja, difícil, con muchos esfuerzos. Entonces, creía uno que era pues como un hito mucho más emotivo, pero realmente es diferente lo que vivimos ese día, lo que se hablaba. Mi mamá y mi hija, pues inclusive, pues ellas mismas decían que no le gustaba cómo se habían dado las cosas. Eso pues como a nivel general, y los que llegamos pues nuevos nos damos cuenta que la posesión dentro de 4 años o cuando lo hagamos pues no va a ser lo que uno se imagina, pero pues no sé si tienes una pregunta específica sobre algún suceso. Esa es mi sensación, pero hay diferentes momentos. Hay el momento de la posesión, hay el momento del discurso del presidente, está el momento ya de las llegadas, del protocolo. Representante, hablemos del momento del discurso de Iván Duque, porque de alguna u otra manera en diferentes videos se vio cuando pues la oposición le gritaba mentiroso, cosas así. ¿Usted en ese momento qué le decía al presidente o qué analizaba? Bueno, hay que entender un poco las formas y lo que la gente también ve, porque la gente ve lo que están grabando las cámaras y a dónde están apuntando las cámaras. Entonces, hay algo es que las cámaras generalmente apuntaron al presidente y en algunos momentos a un grupo que se ve específicamente que va con el presidente planeado para apoyar su discurso. El discurso es lo que genera en la oposición lo que se ve. Un discurso mentiroso, un discurso donde está hablando que es un garante de la paz, que le duelen las muertes de los líderes sociales, que le duelen las muertes de los firmantes de paz, que ha sido un hombre del agro y de las oportunidades para la educación de los jóvenes, y precisamente por eso perdieron el gobierno, por el estallido social, porque los jóvenes no aguantaban la presión, porque hay más de 300 firmantes de paz asesinados, porque son miles los líderes y lideresas sociales. Entonces, todo esto que dice él, que es una mentira, genera en nosotros, en la oposición, estas reacciones. Y eso sumado a otro asunto del protocolo, y es que aunque el estatuto de oposición permite que luego nosotros podíamos hablar 20 minutos, el presidente no está en el discurso de la oposición. O sea, él finalizaba y ya sabíamos que se iba a ir. O sea, que todas las mentiras que había dicho en el discurso, él no iba específicamente a escuchar la oposición. Entonces, por eso cuando dice mentiras, se le dice mentiroso, sacamos unas fotografías de los líderes y lideresas asesinados, de los jóvenes que perdieron los ojos en el estallido social. Entonces, eso es lo que sucede.
pero la gente también debe entender ese contexto, que está mal que el presidente diga todas las mentiras y luego no escuche a la oposición. Entonces realmente no está funcionando el estatuto de la oposición y la posibilidad de réplica en el discurso. Ya vienen algunas formas que de pronto no están bien, y yo, que he sido un hombre de paz, que llevo 15 años trabajando por los acuerdos de paz territoriales y las garantías de no repetición, pues no estoy de acuerdo. Yo personalmente, yo estaba al extremo derecho, estaba grabando y comunicándole a la gente, como lo hago siempre a través de un Facebook Live, pero puedo decir que aunque no tome la posición de muchos, sí estoy completamente de acuerdo en que dijo mentiras y en que no nos dejaron hacer el derecho a réplica de la oposición. Muy interesante tenerlo, porque es tocar otra fuente de información dentro de lo que se vivió en el Congreso de la República. Por ejemplo, ayer entrevistando a Hernán Cadavid, congresista de oposición de Centro Democrático Nuevo como usted en la Cámara, utilizó una frase muy fuerte. Decía, es que convirtieron al Congreso en una plaza de mercado. Y de una vez señaló y cuestionó, dijo, Susana Boreal se paró, no dijo el nombre, pero cuando empezó a decir quiénes, dijimos, esta muchachita, disculpe, esta dama, bueno, ella es joven, y aquí en Antioquia la palabra muchachita no es peyorativo, es hasta de afecto y de cariño. Y don Gustavo Bolívar ha salido a defender a Susana Boreal diciendo, no se equivoquen, va a ser una de las mejores congresistas. Y cuando escuchamos y vimos la exposición de Iván Duque, sinceramente este pechito dijo, aquí estamos viviendo en la Atenas de América o en la Suiza de América, aquí todo marcha muy bien. Pero cuando uno ve los videos y escucha a la oposición, uno dice, eso sí es una falta de respeto, porque es que es un recinto sagrado. Y en ese tipo de situaciones, para eso les dan a ustedes voz y voto para determinados debates. Usted explica y pone en contexto cosas que no sabíamos, como por ejemplo, por qué se dio, en qué momento se dio. Pero ya con la tranquilidad, ustedes o usted en especial no dice, ese tipo de situaciones no se deben repetir, que se haga el debate en forma propositiva con argumentos, no silbando y demás. ¿O qué piensa? Bueno, inicio por tu propuesta final o tu reflexión final. Es que está diseñado mal el protocolo. Eso es lo primero. Si a ti te dan la posibilidad de contestar las mentiras, debería quedarse quien las propuso, quien las dijo. Ese discurso que estás hablando completamente cierto, de la Atenas de América, de la Suiza, donde todo el mundo está bien, donde todo el mundo se pensiona, donde nadie aguanta hambre, donde nadie es asesinado por sus ideas, pues es absolutamente mentiroso. ¿Y por qué el presidente no se toma el momento? Porque es que también es irrespetuoso llegar y decir un montón de mentiras y luego irse y no darle la posibilidad a quienes les mintió de ser escuchados. Entonces sabíamos que el presidente se iba a ir. ¿Cómo le íbamos a enviar un mensaje? Es como cuando haces una manifestación por la sombrita y no generas incomodidad en los otros, pues nadie te va a escuchar. Nadie va a decir, aquí está pasando algo complejo, algo malo, me quieren decir algo. Entonces, aunque en algunos momentos las formas, que es lo que digo, porque realmente lo que dijimos fue completamente cierto, las formas no pueden ser, tiene que darse la posibilidad de que escuchemos al otro. ¿Qué sucedió en el caso de Susana? En el caso de Susana, Susana es una artista, Susana es una directora de orquesta de la Universidad de Antioquia, formada también en Europa, lo que en el tema de la oposición los medios de comunicación muchas veces caricaturizan y muchas veces tratan de estigmatizar a las personas, y como digo, en los medios recortan el pedacito, te lo ponen en cámara lenta, te lo muestran de diferentes perspectivas y ya generan una matriz de opinión de las personas. Yo admiro a Susana Boreal, admiro su historia
y algo que no se ha contado, por ejemplo, de su historia, que es el feminicidio de su hermana, una mujer que deja cantidad, creo que más de como unos 10 hijos, que ha vivido la violencia y el dolor, que va a demostrar, como dice Gustavo, quién es su valía y qué tipo de congresista llega al Congreso. Pero en general creo que es el protocolo que no funciona. Si supiéramos que él iba a escuchar, si supiéramos que se iba a quedar para que le respondiéramos pues sus mentiras, pues era muy fácil, y lo sé porque varios senadores y senadoras de la oposición y algunos del Partido Verde llamaban, incluso yo estaba muy cerca a Susana y le decían no, y algunos de los que respondían pues nos decían no, pero sabíamos que él se iba a ir con todas esas mentiras e iba a quedar la sensación pues, de que era verdad y que nosotros estábamos validando todo lo que él estaba diciendo. Dos en una, dentro de las preguntas. ¿Qué proyecto de ley usted piensa como primera instancia o primer proyecto de ley proponer en el Congreso de la República? Y la segunda, dice Gustavo Bolívar que es un hecho que se va a aprobar la marihuana recreativa. ¿Usted está de acuerdo? Bueno, dos en una, los proyectos de ley. Primero están los proyectos de ley o las prioridades que en un plan de gobierno por el que votaron 11.300.000 personas, nosotros tenemos un compromiso. 3, reforma tributaria, reforma agraria, reforma política. Vamos a concentrarnos en ese mandato del presidente, por eso hoy tenemos ahí la presidencia de la Cámara, la presidencia del Senado, para que de manera expedita podamos adelantar esos proyectos. En mi caso, tengo, otros que voy a acompañar, uno que me parece absolutamente necesario, el de la creación del Viceministerio de los Océanos que propone la senadora Piedad Córdoba, me parece absolutamente necesario. Inclusive en países como Perú hay un ministerio de puertos y de mares y de océanos. En el caso mío, saben que el ADN ha sido el trabajo con temas de paz, viene a generar todas las garantías para la implementación de los acuerdos, proyectos de ley que permita un plan de sometimiento con las bandas criminales, que nos permita llegar a lo que hemos llamado la paz total. Hay otro que queremos acompañar con la Cancillería, con el Ministerio de Hacienda y con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Y es un proyecto de ley que le permita a los territorios que han alcanzado un nivel de pacificación importante tener recursos para mejorar su infraestructura y generar las posibilidades de aumentar el turismo en las poblaciones. Porque hay que recordar también que Gustavo Petro prometió o planteó que cómo íbamos a cubrir esos 12.000 millones de dólares que se iban a dejar de percibir posiblemente en los próximos 12 años si lentamente dejamos de explorar petróleo, a través de 12 millones de turistas que gastarán $1.000 y que reemplazarán esos recursos. Para eso hemos hecho ya un estudio con mi equipo de trabajo, con mi UTL, y es que en el caso de Perú, que tiene 20 millones de habitantes menos que Colombia, tiene los mismos turistas que tuvo en el 2019, 4.5 millones de turistas. Pero España recibió en el 2019 85 millones de turistas que dejaron 92.000 millones de euros. Así que no es descabellado. Pero para eso necesitamos darle dientes al ministerio, a través del Ministerio de Hacienda y posibilidades al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para que puedan llegar. Y me voy a concentrar en Antioquia, en los 125 municipios de Antioquia, para que los alcaldes reciban esos recursos y se genere una infraestructura hotelera, una infraestructura gastronómica, un mejoramiento de las vías. Y antes de posesionarnos, ya viajé a Washington, ya estamos adelantando un hermanamiento con la ciudad de Phoenix, Arizona, y la ciudad de Medellín,
y estuve en la embajada, estuve en el BID averiguando cómo se gestionan los recursos, porque uno no puede presentar proyectos de ley desfinanciados. Sería pues realmente algo ilógico. Así que estamos trabajando a toda máquina antes de posesionarnos. Ahí está la información con Alejandro Toro, él es representante a la Cámara y estuvo con nosotros aquí en Antioquia Amanece el Legado. Representante, gracias y un feliz día. Bueno, un abrazo gigante para toda esta gran familia. Seguiremos trabajando por Antioquia.